Hola hermanos, muy buenas tardes. Espero que todos ustedes estén muy bien. Sean bienvenidos a un devocional más, al devocional del día de hoy, martes, encargado por su servidor. Y vaya, qué bendiciones poder terminar el primer libro de Samuel y también el segundo. Entonces vamos a concluir con estos dos libros, los libros de Samuel, atribuidos a él, obviamente. Pero bueno, el día de hoy quiero analizar. Hoy toca la lectura de los últimos tres capítulos de Segunda de Samuel, 22, 23 y 24. Y hoy a lo que yo quiero centrarme es en Segunda de Samuel 22. Es el capítulo que llamó mi atención. Y no quiero extenderme mucho, realmente creo que había mucha tela de dónde cortar, pero quise no extenderme y voy a tomar hasta el versículo 25 haciendo algunos saltos, ¿no? Porque quiero que notemos algo, quiero evidenciar algo, quiero que tú y yo veamos algo muy importante dentro de, ¿ok? Entonces, fíjate, capítulo 22, y fíjate cómo empieza el capítulo. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. De una manera introductoria, nosotros ya tenemos información de que es David alabando a Dios. ¿Por qué está alabando a Dios? Este mismo versículo nos está contestando, ¿no? Porque le había librado de todos sus enemigos y entre esos enemigos lo había librado de Saúl. Pero quiero que leamos hasta el versículo 8 y veamos un poquito del cántico y de la alabanza de David, ¿vale? Entonces vámonos del 2 al 8. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentos de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Y quiero que aquí notemos algo. Muchas veces nosotros podemos pensar o darnos cuenta y decir, este, hoy no puedo, hoy no quiero alabar a Dios, hoy no quiero cantar porque no me siento con el ánimo. Y muchas veces cuando estamos felices, estamos y queremos cantar y queremos adorar a Dios. Pero fíjate que aquí David, lo que él está expresando en su cántico, lo que él está expresando al cantar, al alabar a Dios con su boca, lo que está haciendo es que él, aún estando tristes, está alabando a Dios. Fíjate nada más fíjate, el versículo 5. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Y aquí David está externando de una manera muy abierta, ¿no? En mi angustia, fíjate a quién buscó, de quién buscó. Invoqué a Jehová, busqué a Dios y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo o qué es lo que podemos darnos cuenta de 2 de Samuel? Es que, hermanito, aún en nuestras peores tribulaciones, aquí el rey David se estaba, eh, se estaba comparando o estaba siendo muy identificado con alguien que estaba al borde de la muerte. Y si leímos su historia alrededor de 2 de Samuel, y en Primera de Samuel, muchas veces estuvo al borde de la muerte. No estaba exagerando. Literalmente fue perseguido por sus enemigos y literalmente lo estaban buscando a muerte. Pero fíjate con qué afirmación David habla acerca de Dios y dice que él clamó en su angustia y fíjate, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Y este capítulo 22, hermano, o esta alabanza, es una vista muy panorámica que está haciendo David al respecto de su familia
de su vida y de su reino. Estos tres aspectos, él lo está viendo de una manera muy panorámica, porque su vida, su familia y su reino los dirigió de una manera muy similar. Sufrió con su familia. De hecho, él no conoce la paz. Es alguien que no va a conocer la paz, ni en su muerte conoce la paz. Ya lo verás en Primera de Reyes. Ya lo vamos a ver en Primera de Reyes. Yo creo que en los primeros 2 o 3 días vamos a estar viendo esa parte. Fue alguien que no conoció la paz. En su reino también había de disensión en disensión, al punto de que su familia se estaba peleando el trono que él iba a dejar. Y su vida también hubo un punto en el cual él, siendo el rey, abusó de su poderío. Y él está externando que en las tres cosas le generaron angustia, porque fue alguien que no conocía la paz. Siempre vivió corriendo, escondiéndose, siendo peligrado de muerte. Fue alguien así. Y muchas veces, hermanitos, nosotros también, tal vez no nos están persiguiendo de muerte, pero hay ocasiones en las que nos sentimos desanimados o no queremos continuar en la carrera. Pero déjame decirte algo. Aquí David nos está enseñando algo bien importante, que posteriormente a ello, Santiago, el apóstol, bueno, muchos dicen que es apóstol, otros no, pero bueno, Santiago retribuye o confirma en el Nuevo Testamento en Santiago 5:13. ¿Qué es lo que está haciendo qué es lo que está haciendo David? Está reconociendo a Dios como su único Dios aún en la tribulación. Y muchas veces, hermanos, nosotros en nuestras tribulaciones, como que decimos, ay, Dios ya me agarró de su puerquito, o Dios está haciendo ojo de hormiga y no me está echando la mano. No, hermano, Él está ahí. Él está ahí, y muchas ocasiones, hermano, ¿para qué sirve la tribulación? Para que busquemos a nuestro Dios, para que busquemos al Señor. Hay ocasiones, hermanos, en las que nosotros depositamos nuestra confianza en lo que nosotros creemos, o en lo que nosotros creemos saber, en nuestros conocimientos, en nuestros títulos. Pero, hermano, tenemos que buscar de Dios. Muchas veces puede llegar el punto en el que nos creamos autosuficientes, en el cual ya no necesitamos de nadie más en cualquier aspecto. Pero ¿qué crees? Ahí va a estar, va a llegar la prueba y ahí va a estar Dios, dispuesto para que cuando sea el momento, tú clames a Dios, clamemos a Dios, y su palabra llegue a nuestro corazón, pero también nosotros podemos empezar con nuestras palabras. Fíjate ahora lo que dice Santiago 5:13, cómo Santiago también nos enseña y nos dice justamente esto que nos está diciendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, clama a Dios. Tenemos que clamar a Dios. Y aún aquí, estando en esto, o sea, fíjate, David ya estaba viendo su muerte póstuma, ya estaba ahí como que esperando su muerte, no esperando, pero ya era alguien de edad, y ya estaba viendo todo lo que había caminado, todo lo que había hecho, para bien y para mal. Pero en todo ello, algo que recordó en toda su vida fue que en la aflicción en la que él estuviese solo, ahí estamos. Y en las situaciones, hermanos, que nosotros pasamos, ahí está Dios, porque Dios es fiel. Fíjate a qué punto el rey David, o a qué punto David ve la respuesta de Dios. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Y aquí, hermanos, esto no está, se trata de una caracterización poética, no es algo literal, no se movieron los dioses, nada de eso. Pero, ¿qué es lo que David nos está enseñando? Está afirmando que su oración, que su plegaria a Dios tuvo efectos monumentales. Porque, hermanos, cuando vemos la mano de Dios, sobre todo en esas situaciones, vemos los efectos y vemos la mano de Dios trabajando en nuestra vida de una manera monumental. Porque tenemos un Dios grandísimo. Quiero avanzar un poquito más al 21 y 25. Fueron los 5 versículos que a mí me llamaron la atención. Y los dudé un poquito, pero para reflexionar, fíjate. Y quiero que también dudes conmigo sobre qué es lo que nos está enseñando aquí la palabra. 21 al 25. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Justicia?
Está hablando el mismo David que a uno de sus hombres, con tal de que no fuese sorprendido en su pecado, lo embriagó y lo mandó al frente de batalla y lo mató. ¿Eso es el justo? Interesa. Es el mismo David que, que dijo esto. Sigamos. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. La limpieza de sus manos. Tenía sangre. Asesinó, mató y está afirmando que sus manos están limpias. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Fornicar y matar es guardar los caminos de Dios. Y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. ¿No te causa ruido? De un rey David que cometió muchos errores, que sus manos nosotros las podemos ver a través de la historia de los libros y no estaban limpias. ¿Por qué enseña o por qué él dice que sus manos están limpias? ¿Por qué habla de su justicia? Para poder ver esto, hermanos, tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista. Y el segundo es de gran bendición aún para nosotros a nuestros días. El primer punto de vista que quiero que notemos es de que David no era un varón perfecto, había pecado y vaya pecaditos que se había echado, ¿no? Aún él estaba asumiendo sus pecados, tenía su corazón puesto en Dios. Él aún de haber pecado, él tenía su corazón puesto en Dios. ¿Cómo podemos afirmar eso? ¿Cómo que aún él pecando, esto tenía su corazón puesto en Dios? Sí. ¿Te acuerdas que te mencioné cómo mandó a matar a este personaje, el esposo de Betsabé, para que no quedara descubierto su maldad, lo que él había hecho? Ah, pues el Señor mandó al profeta Natán y Natán le dijo qué era lo que había hecho, de una manera alegórica. ¿Y qué es lo que hizo David? Quiero matar a ese hombre que se ha robado esto, que le ha robado al hombre que no tiene nada, que le ha robado todo. Y el profeta Natán le dice, ciertamente eres tú, parafraseando. David entiende y se arrepiente. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que ver desde nuestra perspectiva. Cuando nosotros pecamos, hermanos, no quiere decir ni que ya perdiste la salvación ni nada de eso. Pero lo que sí nos está enseñando, hermanos, este punto del rey David, es que pecado que cometemos tenemos que buscar arrepentirnos inmediatamente. Tenemos que buscar el arrepentimiento a nuestro Dios. Tenemos que buscar humillarnos a nuestro Dios. ¿Te acuerdas cómo empiezan los libros? Estos libros, que Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. Pues es lo que ocurre aquí. Lo pudimos ver claramente en el reino de Saúl y en el reino de David. Entonces, hermanos, si hay algún pecado, y era lo que veíamos con Juan, tenemos a un juez justo para perdonarnos, y es Jesucristo el justo. Hermanos, podemos proceder al perdón. Y fíjate a qué punto Dios nos limpia de nuestra maldad. David, si nosotros lo vemos desde un punto de vista histórico, no era un hombre de manos limpias, pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, un hombre que pecó, pero se arrepintió, le dio manos limpias, lo declaró justo. Y nosotros somos pues justificados por la fe. Fíjate a qué punto, hermano, es la bendición de Dios a nuestras vidas. Y como ejemplo está el rey David. Y el segundo lugar, hermano, en el que nosotros podemos evidenciar o tenemos que ver esto, es que, hermanos, es un testimoniazo que Dios perdona todo. Dios perdona todo pecado. No importa cuál haya sido su gravedad, no importa cuál hayas hecho. David fornicó, David mató y muchos más. David censa al pueblo cuando no lo debió de haber hecho y Dios lo perdonó.
hermano, tal vez no tengamos lo mismo, o no, tal vez no tengamos el mismo, los mismos pecados que David. Tal vez ni siquiera hayamos matado a alguien como este personaje bíblico. Pero hermanos, es un testimonio que Dios perdona todo tipo de pecado y que si lo hacemos con el corazón humilde, con el corazón humillado y procedemos al arrepentimiento, procedemos a arrepentirnos verdaderamente delante de Dios, Él nos da unas manos limpias. No es, hermanos, que por nosotros, desde nuestra historia, seamos justos o seamos buenos. Es que Dios nos hace justificados y Él nos lava las manos. Pero para eso, hermanos, necesitamos arrepentir de nuestros actos. Y aquí David había entendido eso en su reino, en su vida y en su familia. Y eso es lo mismo en lo cual nosotros podemos pensar. ¿Cómo hemos transferido a Dios? Desde nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra iglesia. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Arrepintámonos al Señor y pidámosle perdón. Tenemos un testimonio que Él perdona todo pecado y que Él las manos más sucias, desde un punto de vista histórico, Él las limpia como blanca lana. Entonces, mi hermano, quiero que te quedes con esto. Dios perdona todo tipo de pecados. Él lo hace todo. Nosotros nada. Amén. Bueno, y con esto quiero que te quedes el día de hoy con el devocional. Cerramos de una manera, yo creo yo, bonita el segundo libro de Samuel. Gracias a Dios por su palabra. Y bueno, empieza el libro de Reyes. Y quiero animarlos a todos los que están viendo el devocional, que conforme vayas leyendo la escritura y vayas leyendo el libro de los Reyes y vayas viendo cada rey, a mí el libro de Reyes es un libro que me encanta. Es un libro de historia muy fascinante desde mi punto de vista. ¿A qué te quiero animar con el libro de Reyes? En cuanto lo leas y leas el gobierno de cada uno de los reyes, trata o busca identificarte con ellos de alguna manera. Y es una manera en la cual estás estudiando, estás teniendo tu devocional y Dios está hablando contigo. Quiero animarte a que hagamos esto. Y bueno, pues que Dios los bendiga mucho. Mañana empezamos con Primera de Reyes. Qué bendición tan grande. Chulada del libro. Disfrútenlo. Y bueno, hasta aquí dejamos el devocional de hoy. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios perdona todo tipo de pecados, no por nuestra historia, sino por lo que Él es. Amén. Que Dios te bendiga.